Hola amigos, bienvenidos a tu canal del estudio del aprendizaje de la matemática. Como siempre les saludo a su amigo José Marbés. Les invito a que me acompañen en la descripción de un nuevo contenido. En este caso vamos a hablar de la distancia entre puntos, distancia no dirigida, cuya fórmula es esta que tenemos acá, ¿verdad? Cuando digo distancia no dirigida es porque vamos a determinar la distancia de un segmento que de alguna manera tiene cierta inclinación respecto a los ejes coordenados, es decir, respecto al eje X o respecto al eje Y. No se trata de un segmento que esté totalmente paralelo al eje X o paralelo al eje Y, sino que guarda alguna relación de inclinación respecto a esos ejes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una demostración del por qué esta fórmula es de esta manera, ¿verdad? Y no de otra. Y para ello nos vamos a valer de esta ilustración. O sea, este segmento que está acá es el que vamos a determinar su longitud y vamos a deducir la fórmula de la distancia entre dos puntos, que es esta que tenemos acá. Entonces, para poderla aceptar, primero vamos a hacer una deducción a partir de esta ilustración. Y una vez que hayamos deducido esta fórmula, entonces vamos a hacer un ejercicio adicional donde la vamos a poner en uso, ¿verdad? Para hacer otra demostración en este caso, pero ya habiéndola aceptado previamente a partir de su deducción acá. No quiero dar mayores detalles respecto a este aspecto, ¿verdad? Pero antes de hacer el par de demostraciones, te quiero pedir, como siempre, ¿verdad?, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que es bastante importante para mí el que tú me regales tu suscripción, así va a ir subiendo la comunidad poco a poco a partir de tu apoyo. Hecha esta invitación, no me queda entonces sino pasar al desarrollo del contenido. Vamos entonces a la siguiente lámina. Ok amigos, entonces vamos a hacer la deducción de la fórmula de la distancia. Para ello entonces vamos a traer la fórmula acá, ¿verdad? Y vamos a presentar la ilustración que decíamos en la lámina de la introducción, que es esta ilustración que tenemos acá para hacer la deducción, ¿verdad? Entonces supóngase que tenemos el plano cartesiano, ¿verdad? El eje de las abscisas, eje X, el eje vertical, eje Y, eje de las ordenadas, y tenemos el segmento P1, P2, aquí tenemos el punto inicial P1 de coordenadas X1, Y1, y aquí el punto final del segmento de coordenadas X2 y Y2. Entonces vamos a determinar la longitud de este segmento. Vean que este segmento P1, P2 lo tenemos acá entre barras, lo que indica que es un módulo, es decir, es una distancia, no nos interesa el sentido, sino simplemente la longitud de este segmento, ¿verdad? Entonces decíamos que la fórmula de la distancia guarda alguna relación con el teorema de Pitágoras. Ya vamos a ver por qué. Inicialmente vamos a proyectar el punto final de este segmento P1, P2, vamos a proyectarlo ortogonalmente, vamos a hacer una proyección ortogonal de este punto hacia el eje de las abscisas, eje X. Entonces tenemos esta línea auxiliar de trazos cortos, ¿verdad?, azul, y la proyectamos hacia acá, hacia el eje X. Pero luego vamos a proyectar el punto inicial P1, ¿verdad?, lo vamos a proyectar también de manera ortogonal hacia la línea anteriormente proyectada, es decir, hasta esta línea azul. Y cuando hacemos esta proyección ortogonal, entonces se cortan esas dos líneas y se nos va a presentar ese triángulo rectángulo que tenemos acá. ¿Por qué triángulo rectángulo? Bueno, porque estamos hablando de proyecciones ortogonales. Entonces esta línea no es más que, si se quiere, una proyección, como ella es totalmente paralela, este eje es como una proyección de este eje acá, y esta línea no es más que como que si estuviéramos trasladando también este eje de las X hacia acá. Entonces este corte no es más que este corte que tenemos acá. Entonces si este es un ángulo recto, esto también será un ángulo recto. Les repito, estas son proyecciones ortogonales, entonces el corte de estas dos líneas me forma un ángulo recto acá. Entonces se trata de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y el triángulo rectángulo tenemos una fórmula que se llama el teorema de Pitágoras, que nos permite calcular la distancia de la hipotenusa o de cualquiera de los catetos, pero explícitamente la distancia de la hipotenusa o el lado más largo del triángulo rectángulo, que es el que se opone al ángulo recto, que para este caso entonces sería nuestro segmento de interés P1, P2. Si Pitágoras nos sirve para calcular esa hipotenusa, entonces vamos a buscar a Pitágoras acá, ¿verdad?, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, que este segmento que está acá, que es la hipotenusa de este triángulo, ¿verdad?, el cuadrado de ella será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, este cateto que para mí sería A, este cateto yo lo elevo al cuadrado, más este cateto al cuadrado, sería esto que tenemos acá, siendo que esto sería las veces de mi C, esto podría ser las veces de mi A, y esto podría ser las veces de mi B. Pero si yo despejo esta igualdad o esta C que tenemos acá, la despejo del teorema de Pitágoras, entonces la hipotenusa me queda explícitamente de esta manera: C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si nosotros llevamos esta expresión a la situación particular que tenemos acá, entonces el segmento P1, P2 sería la hipotenusa, ¿verdad?, y él sería igual, entonces, siendo que es la hipotenusa, a la raíz cuadrada de el cateto A, que hemos dicho que para nosotros va a ser esto, ¿verdad?, al cuadrado
más el cateto B, que para nosotros va a ser este segmento que está acá, al cuadrado. Pero ¿quién es ese segmento A? Bueno, simplemente esta distancia que tenemos acá, la distancia que hay desde P1 hasta M. Cuando se cortaron estas dos líneas, esta que está acá, la proyección ortogonal de este punto que está acá, con la proyección ortogonal de este punto sobre esa línea azul, y se me formó este corte acá, ese punto yo lo llamé M, que tiene coordenadas x2, ¿verdad? La misma axisa de x para el punto P2 es la misma axisa de M. Este punto que está acá, que es x2, la axisa de M y también la axisa de P2. Entonces, ¿y quién sería la ordenada? Y1, la misma ordenada del punto P1. P1 tiene coordenadas x1, y1. Esa y1 es la misma ordenada del punto M. Entonces, M tiene coordenadas x2, y1. Ok, entonces, ¿quién sería esta distancia del segmento que para nosotros estamos llamando A? Simplemente la diferencia entre la axisa de M menos la axisa de P1, es decir, x2 menos x1. Así determinamos las distancias que llamamos dirigidas, simplemente una sustracción, en este caso de las dos axisas, cuando la línea que estamos determinando la longitud es horizontal. Entonces x2 menos x1 nos va a dar esta distancia. Supóngase que esto aquí fuese 4 la axisa y aquí la axisa fuese 1, entonces simplemente 4 menos 1, este segmento sería 3. Pero bueno, hablando desde el punto de vista general, simplemente x2 menos x1, y esto para mí sería el segmento A, x2 menos x1. Ah, pero x2 menos x1 representa A y A debe ser al cuadrado, entonces x2 menos x1 lo llevo y lo elevo al cuadrado. Este es mi segmento A elevado al cuadrado. A es esto, entonces esto lo elevo al cuadrado, aquí lo tengo expresado. Más B al cuadrado, ¿y quién es B? Decíamos que era esto es una línea vertical. Y así como para las líneas horizontales yo simplemente hago una diferencia de las axisas x2 menos x1, para las líneas verticales hago una diferencia de las ordenadas, en este caso y2 menos y1. Supóngase que esto es 7, supóngase que esto es 3, esta ordenada supóngase que fuese 7 y supóngase que esta ordenada fuese 3, simplemente 7 menos 3, esto sería 4. Pero hablando del punto de vista general, entonces simplemente sustraemos, ¿verdad? Hacemos una sustracción entre esta ordenada que sería y2 menos esta ordenada que sería y1. Entonces esto es lo que vale para mí el segmento que representa B. Ah, pero esa B elevado al cuadrado, entonces y2 menos y1 también debe ir elevado al cuadrado. Ahora bien, vean entonces por qué la fórmula para determinar este segmento, que puede ser cualquiera, que esté ubicado en cualquiera de los cuadrantes. Aquí lo estamos ubicando en el cuadrante 1 del plano cartesiano para fines pedagógicos, ¿verdad? Pero ese pudiera estar ubicado en cualquier cuadrante. Entonces vean que simplemente, a pesar de que tenemos esta línea auxiliar, hicimos este triángulo, la fórmula como tal quedó reducida a los elementos del punto P1 y el punto P2. Simplemente x1 menos x2, y eso lo vamos al cuadrado, más y2 menos y1, y eso lo vamos al cuadrado. Así es como vamos a proceder de ahora en adelante, y no tenemos por qué hacer toda esta deducción. Simplemente con los elementos del segmento hacemos una sustracción de las axisas, lo elevamos al cuadrado, más hacemos una sustracción de las ordenadas, la elevamos al cuadrado. Todo eso entre una raíz cuadrada, y eso va a ser lo que va a ser la distancia del segmento que representa la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, o del segmento de ese que nos interesa, pues determinar la distancia. Bueno, dicho esto y ya aceptada como tal la fórmula de la distancia, ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces me piden probar analíticamente que son iguales las longitudes de las diagonales de un triángulo rectángulo. Vamos a ilustrar la situación acá. Tenemos un sistema cartesiano, eje de las axisas, eje X, eje de las ordenadas, eje Y, ¿verdad? Aquí me faltó colocar la X, pero bueno, este es el eje X, este es el eje Y, ¿verdad? Entonces ubicamos para fines pedagógicos el rectángulo haciendo coincidir uno de sus vértices, ¿verdad?, con el origen del sistema cartesiano. Entonces el vértice que está acá con O del origen, que tiene coordenada 0, 0, luego tenemos un vértice, ¿verdad?, acá en el punto A, uno en el punto B y uno en el punto C. Vamos a determinar, ¿verdad?, o vamos a probar que las diagonales de ese rectángulo, en este caso el segmento OB es igual a la otra diagonal, en este caso el segmento AC, que es la otra diagonal. Entonces, para probarlo vamos a identificar mi hipótesis y mi tesis. Antes vamos a colocar la fórmula que nos interesa, porque se trata de calcular la distancia de este segmento y luego probar que este segmento también tiene la misma distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos distancia? A partir de esta fórmula, que es la que acabamos de demostrar que es pertinente utilizar para calcular esas distancias, ¿verdad? Entonces vamos a colocar ahora mi hipótesis y mi tesis de lo que vamos a tratar de hacer. Hipótesis: tengo un rectángulo OABC
OABC con diagonales OB y diagonales AC. ¿Qué voy a demostrar o cuál es mi intención? Mi tesis es demostrar que OB es igual al segmento AC, a la otra diagonal. Vamos a pasar a la siguiente lámina para hacer la demostración respectiva. Aquí tenemos entonces la ilustración, tenemos el rectángulo OABC, eso es un rectángulo, ¿verdad? Y mi tesis es demostrar entonces que esta diagonal OB es igual a esta diagonal AC. Entonces vamos a determinar la distancia OB. Nos valemos de esta fórmula y aquí la tenemos, ¿verdad? Decíamos, según la demostración, ¿verdad? Este segmento simplemente vamos a utilizar su punto inicial y su punto final. Sustracción de las abscisas lo elevamos al cuadrado, sustracción de las ordenadas la elevamos al cuadrado, ¿verdad? Y todo eso entre una raíz cuadrada. Entonces OB, que es este segmento, raíz cuadrada, sustracción de las abscisas, la del punto final menos la del punto inicial, ¿verdad? Dice el punto inicial es este, acá sería las veces de mi P1, aquí es las veces de mi P2, ¿verdad? Entonces sustracción de las abscisas a menos 0. Por eso aquí tenemos A menos 0, que se hace las veces del segmento A en el triángulo rectangular, y eso iba a ir elevado al cuadrado. Entonces simplemente A menos 0 lo elevamos al cuadrado y aquí lo tenemos, ¿verdad? Eso es esto que tenemos acá llevado a nuestra situación particular, esta que tenemos acá. Ahora sustracción de las ordenadas, en este caso B menos 0. B menos 0 y lo elevamos también al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, A menos 0 sería A elevado al cuadrado, A al cuadrado. B menos 0 elevado al cuadrado, B al cuadrado. Entonces el segmento OB es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora vamos a hacer lo propio, pero con este segmento. Y entonces tenemos el siguiente resultado. Segmento AC, ¿quién es mi punto inicial o mi P1? A. En este caso aquí estaría P1, aquí sería lo que sería X sub 1, Y sub 1. Y aquí sería el punto P2, que es C, X sub 2, Y sub 2. Entonces empezamos a hacer la sustracción tal como me dice acá la fórmula, ¿verdad? X sub 2 menos X sub 1, el cuadrado. ¿Quién es X sub 2? En este caso 0 menos A. 0 menos A y lo elevamos al cuadrado. Entonces 0 menos A elevado al cuadrado. Más Y sub 2 menos Y sub 1. ¿Y quién es Y sub 2? Bueno, la ordenada de P2, que en este caso es B. Menos Y sub 1, que sería 0. B menos 0 lo elevamos al cuadrado. Y B menos 0 sería B al cuadrado. Y 0 menos A me dio menos A, pero menos A elevado al cuadrado es A al cuadrado, porque todo número negativo elevado a un exponente par pasa a ser positivo. Entonces resulta A cuadrado más B cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Y este resultado coincide con el resultado del segmento OB, lo que quiere decir que OB es exactamente igual al segmento AC, y eso es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, acá tenemos mi resultado final. Por lo tanto, OB es igual a AC, y eso es lo que queríamos demostrar. Amigos, hemos llegado al final del video. Yo creo que es bastante importante el que tú hayas podido comprender lo que se hizo acá en la deducción, ¿verdad? O en la explicación de la fórmula de la distancia. Este es un instrumento bastante importante en lo que es el precálculo y en la matemática, en el análisis matemático en general, ¿verdad? Entonces es fundamental que manejes este tipo de material o de contenido. Hemos llegado al final del video. Si te gustó la descripción del mismo, espero que me regales un like, ¿verdad? Del mismo modo te voy a pedir, como lo hice al principio, que por favor, si aún no lo has hecho, te suscribas al canal para que la comunidad vaya creciendo poco a poco a partir de tu apoyo. Y si te suscribes, no olvides entonces de activar también la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un contenido y entonces tú lo puedas explorar y revisar. Y si el contenido es de tu interés, entonces tú vas a saber siempre dónde poder buscarlo. No me queda más que dar las gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide su amigo José Marbés. Hasta luego.